Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro curso, pero vamos a hablar un poco, nos quedamos, vamos a empezar a ver lo que es una clase, pero antes de eso vamos a ver cómo crear proyectos del tipo que vamos a estar haciendo aquí en el curso. Entonces, en este caso, yo tengo Visual Studio 2019. Esto puede variar dependiendo de la versión. ¿Ok? Entonces voy a minimizar aquí. Voy a arrancar Visual Studio. ¿Qué Visual Studio tienen ustedes? ¿El 2019 en su mayoría o cuál tienen? No sé Sí, si tienen sí uno más tengo nuevo. el suyo. Ok. Yo estaba en 2019. Entonces cuando lo abren así también les aparece a ustedes esta ventana. Sí, Sí, maestro. sí. Bueno, miren. Aquí pues normalmente nos dice, ok, probablemente quieres seguir trabajando en tus proyectos anteriores. Entonces aquí nos sale una lista como de lo reciente, ¿no? Y también pues nos dice, ok, vas a empezar un nuevo proyecto. Lo normal es que nosotros creemos un nuevo proyecto localmente. Pero se acuerdan que les decía que era bien importante esto de GitHub, en el cual nosotros podríamos tener nuestros proyectos, que ahí en GitHub le llamamos repositorios. Yo los podría tener compartidos allá con todo el mundo en esta aplicación de GitHub, que por cierto pertenece a Microsoft. Entonces también lo que podemos hacer es directamente bajar un proyecto desde GitHub, que sería una de las cosas que podríamos hacer en esta opción donde dice clonar un repositorio. ¿Okay? Cuando bajamos un repositorio de GitHub le llamamos así, clonarlo. ¿Okay? Puede ser de GitHub o de otros lugares como Azure DevOps, viene aquí. ¿Ok? La otra que podemos hacer es abrir una solución, o sea, ya un proyecto que ya alguien nos pasó grabado o un folder. La mayoría de las veces vamos a hacer esto, crear un nuevo proyecto. ¿Okay? Entonces, por favor, abran ustedes también su Visual Studio. Y si ya lo tienen abierto todos, vamos a ponerle aquí, crear un nuevo proyecto. ¿Ok? Crear un nuevo proyecto. Cuidado, ustedes aquí tal vez les aparezcan una lista diferente. Aquí miren, lo que tenemos que hacer es elegir. Este es como una especie de filtro. Ok, le voy a poner aquí, a ver, clear all. Ok, es como un... Tal vez les aparezca una listota así. Ok, lo vamos a filtrar. Yo no quiero todos los lenguajes, yo quiero trabajar con C Sharp. Entonces aquí le voy a poner. Todos estos son los otros lenguajes que podemos instalar ahí en Visual Studio. Le voy a poner C Sharp. ¿Para qué plataforma? En este caso, si se fijan, puedo programar también para Mac, OS, Linux. Ahorita como estamos en Windows, pues le voy a poner así, Windows también. Y esto va a ir filtrando. Ahora, ¿qué tipo de proyecto? Esta parte es muy importante. Va a ser un proyecto tipo consola. Entonces aquí le ponen console. Y ya, vamos a tener dos opciones. ¿Okay? Una opción es programar con el framework de .NET. Digamos, le voy a llamar ahorita clásico, que es el que corre nada más en Windows, ¿se fijan? Pero el más nuevo, el que les digo que es open source, se le llama a este framework, se le llama .NET también, pero Core. ¿Okay? Este es en el que hay que empezar a programar. ¿Por qué? Porque este es el que es open source y es el que se va a ir apoyando más en un futuro porque este tipo de framework corre en Linux, Mac OS, Windows y en otras. ¿Ok? Ustedes, si estaban programando en Windows Forms el semestre pasado, seguramente estaban utilizando el .NET Framework. ¿Por qué? Porque como es el que es de Windows, ese sí tiene las clases, las bibliotecas para programar formas de Windows. ¿Ok? Como este es más universal, tiene, digamos que no se pueden hacer formas de Windows y todo todavía como se hace acá en este framework. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las formas de Windows realmente es un estilo de programación más viejito. Es como de los
incluso 90s es cuando estaba por ahí Windows Forms. ¿Ok? Entonces, sí está bien, pero como nos limita aplicaciones solamente para Windows, pues muchos ya quieren hacer mejor aplicaciones web, que esas funcionan para cualquier sistema operativo. Ok, entonces nosotros, dependiendo, a veces les voy a decir, vamos a hacerlo ahora con el .NET Core, pero tal vez cuando hagamos algo de formas de Windows, pues vamos a utilizar el .NET Framework. Nada más aquí lo importante es que conozcan que hay dos frameworks diferentes. ¿Ok? Los dos soportan el mismo lenguaje, pero probablemente varíen en las bibliotecas que tienen. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a elegir Console Application, pero .NET Core. ¿Todos tienen esa opción? Sí, Sí, profe. Bueno, ya que la seleccionamos, le damos Next. Aquí abajito. Ok, dependiendo aquí, si estamos haciendo una aplicación rápida, pues le podemos dejar así el nombre o le podemos poner un proyecto. Por ejemplo, a esto le voy a poner consola. Ay, tengo las caps lock. Consola. Ok, y aquí ustedes les recomiendo que ya tengan un folder donde tengan todos los proyectos que vamos a hacer en el curso este. O sea, que tengan, por ejemplo, un folder que se llame POO, de programación orientada a objetos. Y ahí, dentro de ese, vayan haciendo todos los proyectos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se han fijado que les hablaba de esto de GitHub. Probablemente nosotros podamos subir algunos de esos repositorios o tal vez sea la manera en la que me van a entregar el proyecto. Lo vamos a hacer en GitHub y yo de ahí lo puedo clonar y lo bajo a mi máquina y bien fácil lo puedo ejecutar. ¿Ok? Entonces, procuren tener ustedes un folder específico. Ahorita no hay problema porque nada más vamos a hacer un ejemplo. Ok, y aquí también tenemos esta idea, después lo vamos a ver, de la diferencia entre un proyecto y una solución. Ahorita lo vamos a ver, en este caso se van a llamar igual. Bueno, entonces le doy Next. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, al principio, ¿no? Yo al principio no alcancé a verlo porque apenas abrí la que tengo de Windows, entonces... Ajá. ¿Lo puedes repetir al principio para volver a abrirlos? Que como tengo Mac, estoy usando una máquina virtual. Apenas abrí la máquina virtual. Ok. Entonces, ¿dónde te quedaste? En el... Básicamente el que vamos a escoger al principio. Ah, ok. Me voy a regresar en back. Sí. Es crear un nuevo proyecto y ahí me quedé. Ok. Esta parte de aquí, digamos que aquí te quedaste en esta pestañita. No, apenas iba a crear el proyecto. No vi cuál escogió. Solo necesito eso. ¿Cuál escogió de crear un nuevo proyecto? Ah, ok. Es ese. Mira, crear nuevo proyecto. Híjole, tal vez lo tenga que repetir todo. Aquí voy a elegir una console application con el .NET Core. Ok. Ok, a ver, inténtale. Es que probablemente... Ah, sí estás en Windows. Okay. Sí, tengo una máquina virtual, pero como tenía que iniciarla, yo no alcancé a escuchar lo que dijo de cuál tenemos que agarrar. Solamente era eso. Ok, perfecto. Miren, en este caso, ¿muchos tienen computadora Mac? ¿Cuántos tienen Mac? Porque igual ahí sí puede ser más... ¿Perdón? Yo tengo Windows nomás, no tengo Mac. Nomás Windows. Todos tienen Windows, ¿verdad? Ok. Bueno, sí, es que si varios tuvieran Mac o Linux, pues es más fácil utilizar el Visual Studio Code. ¿Ok? Aunque también en Mac hay una versión de Visual Studio. ¿Ok? También, o sea, en este caso, como vamos a estar haciendo proyectos de .NET Core, por ejemplo, Luis, tú puedes hacerlo en Mac, utilizando ya sea Visual Studio para Mac o el Visual Studio Code. ¿Okay? Para que no tengas que arrancar en máquina virtual. Tiende a dar errores cuando manejas por dos plataformas, tiende a dar errores. Como yo tengo Windows, tengo Mac, porque tengo un escritorio también, pues cuando lo quiero subir en la otra, tiende a dar errores. Entonces mejor sí tener una máquina virtual para programar el laptop y ya está. Ok, bueno, sí, fíjense, tiende a haber errores, les explico, cuando cambiamos entre .NET Core y .NET Framework. Les podría decir más adelante cómo minimizar los errores. Ok, lo único que tenemos que hacer es utilizar la misma versión del framework y ahí sí, si utilizamos el .NET Core
la misma versión, no importa la plataforma, no debería de haber errores. ¿Okay? Yo he usado también así en Linux, Mac y Windows y no he tenido problemas. Salvo algunos detallitos que les digo, los podríamos utilizar. A veces falla también con los caracteres. Con los caracteres, por ejemplo, los acentos y eso puede fallar, pero les puedo yo decir cómo le hagan para que no tengan errores. Ok, entonces vamos a elegir esa aplicación. Y ya continuamos. Next. Y aquí pues le voy a dejar como ahorita ya le voy a poner así, Console App 3, no importa mucho. Sí, ¿qué pasó, María? Lo que pasa es que un compañero dice que si tiene cómo instalar el Visual Studio Code porque su PC se traba mucho. Ah, ok, sí tengo. De hecho, podemos verlo mañana. Ok, nada más para que... lo que pasa es que como ahí hay que bajar cosas, ya sería más tardado y entonces mejor prefiero empezar mañana y ya para que lo alcancemos a instalar. Ok, mañana vemos cómo hacerlo en Visual Studio Code. Ok, gracias. Y se lo recomiendo mucho a todos, porque es mucho más rápido. Mucho más rápido para programar y todo. Y también otra cosa, ya van aprendiendo a utilizar la consola también para ejecutar sus programas y compilarlos y todo. ¿Ok? Porque ahí correr un programa se hace con la línea de comandos. ¿Ok? Claro que sí, mañana lo vemos entonces. Bueno, entonces aquí le doy Next. Y aquí, ¿qué versión del framework? ¿Ok? Normalmente la mejor es la 3.1 ahorita, porque es la que tiene soporte para el máximo tiempo. Digamos que esta se le llama Long Term Support, quiere decir que la van a estar actualizando por unos 4 o 5 años. Cuando van a hacer ya aplicaciones reales, traten de utilizar la que diga Long Term Support. Pero la 5 es la que tiene digamos que lo más nuevo. ¿Okay? Entonces es la versión más actual, pero no va a recibir soporte por mucho tiempo. ¿Okay? No importa, aquí la verdad como nosotros vamos a estar nada más haciendo proyectos muy pequeñitos, podemos utilizar la versión .NET 5. ¿Okay? ¿Qué significa esto de .NET 5? Va a tener ciertas bibliotecas más actualizadas como para hacer programas web y todo. Siempre que se saca una versión .NET 5 va a haber como unos documentos que nos van a decir qué es lo nuevo, qué es lo que ha ido cambiando. Ok, vamos a poner esta, .NET 5. Y ya creamos el proyecto. Ok, y ahí está el proyecto. Ok, a ver, me dicen ahí en sus computadoras si ya lo hizo o si se tarda. Sí, ya. En la mía ya. Ya, muy bien. Ya, maestro. Miren, entonces aquí a mí se me hace más fácil que en Windows Forms porque solamente tenemos un archivo que se llama así, program.cs, e internamente sí tenemos como un folder donde va a haber algunos archivos donde vamos a tener como algo de configuración, por ejemplo, donde se especifica la versión del framework y otras cosas. Pero nosotros como para programar solamente vamos a tener este archivo, el program.cs. ¿Ok? Y ahora dentro de program, lo que se hace es que vamos a tener nosotros importada una biblioteca que en este caso es la de System. Aquí puede variar. ¿Usted en su caso también nada más les agregó System y nada más? ¿O tienen otras aquí agregadas? Solo Nomás System. tengo System. Sí. Solo System. Okay. Si hubiéramos hecho la del .NET Framework, probablemente aquí nos pone más. Ahora, para nosotros programar, digamos cuando yo ya tengo muchos métodos, muchas clases y todo, pues necesito una manera de organizar mis clases, porque podría haber, por ejemplo, una clase que se llame usuario y tenga otra clase que se llama usuario y puede empezar a haber conflictos. Entonces algo que tenemos para evitar ese tipo de conflictos son los namespace, de tal manera que aquí lo que estamos indicando con este bloque es que esta clase realmente se llama consoleapp3.program. Digamos que es como una manera de organizar
los nombres de las cosas que vamos a estar creando. Es opcional. O sea, yo si quiero puedo borrar este namespace. Ahorita, en este caso, que es un programa muy sencillito, podría borrarlo y no hay ningún problema. ¿Ok? Simplemente es como una ayuda adicional para los casos cuando ya crezca mucho mi programa. ¿Ok? Entonces, digamos que eso es opcional. Y en este caso, como C# es un lenguaje, le llamamos orientado a objetos puro, necesitamos normalmente, ahorita voy a explicar algo, necesitamos normalmente siempre incluir una clase, no importa el nombre de la clase, pero que contenga un método que se llame así como está aquí, main. ¿Okay? Se tiene que llamar main, tiene que ser estático. Esas son las únicas restricciones. Static void main. Muchas veces cuando yo ejecuto este programa desde la línea de comandos, acuérdense que este es un programa diseñado para ejecutarse en la línea de comandos, yo puedo enviar ciertos parámetros o ciertos argumentos a mi programa cuando lo ejecuto. Estos van a venir aquí en este arreglo de cadenas. Por ejemplo, voy a abrir aquí mi terminal. Por ejemplo, voy a ejecutar un comando. Nada más que voy a abrirlo aquí con la línea de comandos. Ok, por ejemplo, si yo hago... déjenme hacerlo más grande. Si yo hago dir, este es un comando que estoy ejecutando en la línea de comandos y le puedo pasar, aquí lo ejecuto y me regresa cuáles son los folders que hay en mi máquina. Pero si yo pongo dir y le paso un comando, por ejemplo, asterisco .gz, pues nada más me va a filtrar los archivos y me va a regresar los que tengan esta extensión. Entonces, este es el programa y este es uno de los parámetros que le estoy pasando. ¿Okay? Esto puede ser varios. Yo le podría poner así, por ejemplo, dir gz, y luego le podría poner aquí otro comando. Así. Y ya. Entonces yo le puedo pasar más comandos. ¿Okay? Aquí, ¿qué hizo? Lo puso el resultado, todo esto que está aquí, lo grabó en un archivo y le puso mo a ese archivo. Ok, entonces vean cómo cuando yo trabajo en consola, puedo tener un programa, ejecutarlo y después pasarle parámetros que están después. Si yo escribí el programa dir, ¿dónde recibo esos parámetros? Aquí en este arreglo de cadenas. Pero si yo sé que mi programa no va a ocupar esos parámetros, también los puedo quitar. Okay, eso es opcional también. Y ya, básicamente mi programa va a tener esta forma en su forma más básica, ¿no? Voy a tener una clase que se va a llamar program. Les repito, el nombre de la clase no importa. Simplemente el compilador, bueno, más bien cuando se vaya a ejecutar, va a buscar una clase que tenga dentro de ella un método que se llame main. Y pum, va a empezar a ejecutarse el programa desde este punto. Ok, entonces, ¿qué haría este programa? Pues va a ejecutar y va a decir, hola mundo, y ya. Ok, entonces, otro detalle importante. Cuando nosotros estamos programando en la consola, para poder ver el resultado de nuestro programa, pues ocupamos imprimir en la consola. Básicamente, tenemos una clase que se llama así, consola o console, donde pues vamos a tener métodos que nos van a ayudar a interactuar con el usuario. Por ejemplo, puedo escribir hola mundo, pero también, cuidado, puedo cambiar el color, puedo cambiar, digamos, puedo limpiar la pantalla, puedo hacer muchas cosas como para que la aplicación sea más interactiva. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. ¿No? Bueno, miren, este es un tipo de clase. Bueno, más bien, main es un tipo de método importante porque imaginen esta idea. Cuando yo ejecuto un programa, el método main, pensemos como que se ejecuta directamente. No tengo que crear un objeto de la clase programa. ¿Se acuerdan que ayer para utilizar a Bici
necesitábamos por fuerza que crear un objeto busy y ya después le poníamos valores y todo. Cuando yo tengo un método estático, como dice aquí, static, yo no necesito crear un objeto de esa clase para poder ejecutar a ese método. ¿Okay? Simplemente por eso se llama así static. ¿Por qué? Porque es un método que no requiere que se cree un objeto para llamarse. Normalmente a los métodos normales se le llama métodos de instancia, porque tengo que crear un objeto para poderlo ejecutar. Y a estos no. Por ejemplo, esta es una clase que se llama console y tiene este método que se llama writeLine. Yo puedo ejecutar este método writeLine sin necesidad de crear un objeto tipo consola, ¿se fijan? Entonces writeLine es un método estático también. ¿Sí se fijan? Eso es importante. Vamos a ir a la definición. Por ejemplo, miren, aquí está el método writeLine. Aquí estoy entrando a ver la librería de cómo se implementa el writeLine. ¿Okay? Y aquí vemos cómo es un método también estático. Y hay muchos writeLine. Después podríamos ver esa idea. Hay muchos que se llaman writeLine. Ok. Entonces, bueno, eso es importante. Es nada más contestando por qué tienen aquí esta palabrita de estático. A ver, otra cosa que puedan preguntarme de ese mini programita. A ver, algo que no entiendan, sobre todo los que no han visto este estilo de programación. O sea, tengo un método que se autoejecuta. ¿Por qué? Porque se llama main. ¿Okay? Y ya con eso se va a empezar a ejecutar desde aquí. Cuando se termina el programa. Había unas veces, maestro, que, bueno, a mí me tocó programar en esta aplicación. Cuando yo hacía un programa, lo ejecutaba, pero algunas veces me lo cerraba. Y después encontré que tenía que cerrarlo directamente poniendo en un comando. Era console, era break key, algo así se decía. Break key, ¿no? Ajá. Y Sí. y lo cerraba, literal. Ok, sí, miren, es que si este programa, si yo lo corro aquí en Visual Studio, imagínense que lo va a ejecutar como en un modo de depuración. Se fijan que aquí dice debug. Es más bien como que yo lo estoy probando mi programa. Y como en este caso no lo estoy ejecutando en la terminal directamente, sino dentro de una como terminal virtual que se va a crear aquí. Como aquí no hay nada que detenga el programa va a imprimir Hello World y como ya terminó, se va a cerrar la ventanita. Pero cuidado, si yo lo ejecuto acá acuérdense que este es un programa que vamos a ejecutar aquí en la línea de consola. Si yo lo ejecuto desde aquí, va a pasar como esto, miren. Aquí se ejecutó el programa, imprimió lo que tenía que imprimir y se cierra y ya me regresa otra vez aquí a la línea de comando. ¿Se fijan? Entonces algo así va a pasar. El método de readKey lo que hace... Esto no lo voy a cerrar. El método de readKey lo que hace es lo siguiente. Se espera a que el usuario teclee cualquier tecla. La captura y nos la regresa. Ok, por ejemplo, voy a escribir aquí readKey. Console.readKey. ¿Verdad? Es este método. Si se fijan, se obtiene un carácter, ¿verdad? Y se pausa. Y una vez que se captura, se despliega en la consola. ¿Ok? Entonces aquí, aunque no se alcanza a ver, lo que estamos haciendo es esperándonos a que se capture cualquier tecla. ¿Okay? Este método, si se fijan, readKey, nos regresa, de hecho, un objeto que se llama consoleKeyInfo. Pero podemos ignorarlo. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es simplemente hacer una pausa para que se capture una tecla y después no hago nada con esa tecla. Nada más tengo esta partecita para que me espere y yo pueda leer qué es lo que está pasando aquí. Ok, por ejemplo, lo voy a correr.
el programa, pero no se cierra. Dice Hello World. Pero aquí, si se fijan, está el cursor blink, haciendo un blink ahí. ¿Qué está haciendo? Está esperando a que yo capture una tecla. ¿Ok? En cuanto yo la capture, pues no va a hacer nada con esa tecla que yo capturé y simplemente se va a terminar el programa, entonces se va a cerrar. ¿Ok? Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es como una idea de, ok, pues ahí me espero a que se capture una tecla. Y ya que se capturó la tecla, cierro el programa. Ok, a ver si alcanzamos a ver si se imprime la tecla. Por ejemplo, voy a imprimir la S. Se fijan que se vio la S y ya se terminó. Se terminó el programa. Probablemente, dependiendo de dónde los estés corriendo, aquí, por ejemplo, sí me da oportunidad como que, ok, ya se terminó el programa. Ok, cierra aquí. Presiona cualquier tecla para cerrar la ventana. Imagínense que podría ser algo así. Presiona cualquier tecla para cerrar la ventana. Algo así. Y ya no hacemos nada con esa tecla que presionaste. ¿Sí está claro? Entonces, sí. Profe, una pregunta nomás. Sí. Si quiero que con una tecla específica se cierre, ¿cómo se haría? Miren, si se fijan, en este caso, aquí podríamos hacer un while como esperando hasta que la tecla que se leyó fuera la que tú quieres. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver primero, partimos de ahí, lo voy a diseñar así como uno lo va pensando, ¿no? Entonces digo, ok, primero vamos a leer la tecla. ¿Ok? Entonces vemos aquí, ok, ¿qué me regresa read key? Recuerden, los métodos nos regresan algún tipo, ya ahorita vamos a hablar, hablando de objetos, nos regresan un tipo de objeto. ¿Qué tipo de dato regresa este? Se llama, fíjense, me pongo aquí donde está el método y se llama console key info. Ok, entonces voy a hacer aquí, imagínense ustedes en su mente como si es un string, o sea, no se preocupen porque el nombre está bien raro. Ok, entonces le voy a poner aquí, ok, console key info, aquí está. Ese es el objeto donde se va a regresar y le voy a poner aquí tecla igual a lo que se leyó. Ok, entonces en tecla vamos a ver qué tiene, dice tecla. Una variable local. Ok, a ver, ahí como que me anda marcando error. Vamos a ver, porque dice console.readKey. Dice, ok, miren, es que no terminé de leer la documentación. Dice, regresa un objeto que describe la tecla console key, ¿verdad? En este caso es en el carácter que corresponde a la tecla que se presionó. Ok, el console key info, este objeto describe en una bitwise combination los modificadores que podría haber. Porque qué tal si el usuario presionó Shift, Alt, Control, etcétera, que se hicieron simultáneamente para la tecla. Miren, aquí hay un detallito. Cuando nosotros presionamos una tecla, es un poco diferente a lo que nos imaginamos nosotros. Porque aquí estamos, por ejemplo, ¿qué tal si presiono Control K o las flechitas hacia arriba y todo? Aquí tendríamos que ver bien en la documentación, por ejemplo, tecla. A ver, voy a intentar compararlo. Vamos a ver qué tiene tecla. Tal vez sea console info, tecla.key. Gets the console key represented. Se fijan, aquí son las tal cual fue la tecla. Entonces lo voy a poner aquí. Este representa la tecla. ¿Cuál fue la tecla en particular que se presionó? Ok, entonces voy a hacer aquí un if nada más. If esta tecla. A ver, déjenme ver aquí. Igual a console key punto. Se fijan, aquí estarían todas las teclas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que queremos la Q, porque es el quit. Entonces le pongo aquí.
Si S es igual a Q, entonces nos salimos. ¿Ok? Y si no, digamos, esto es como lo estamos pensando. Y si no, continuamos. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cómo sería? Sería de esta manera. A ver si alguien tiene una idea. Ya de ahí, ¿cómo le podríamos hacer para que esté preguntando y hasta que no sea igual a Q, no se salga? Continúe preguntando. ¿Cómo le harían? Con un else, ¿no? Puede ser con un while, mejor. Un contador. ¿Ok? Así, miren, podríamos decirle. Mientras, aquí, while esto sea diferente, la tecla que estamos capturando, ¿dónde está aquí la exclamación? Sea diferente a Q, entonces vamos a volver a capturar este console read key. Algo así. Pero si no, ya se termina, ya no hace nada y se acaba el programa. A ver qué les parece. Lo malo aquí, lo que no me gusta es que la tecla sí se va a ver con este console read key, porque se fijan, dice que se presiona. A ver, déjenme ver la otra sobrecarga. Por eso a lo mejor... déjenme ver. Es que aquí tiene una sobrecarga. Déjenme ver bien la documentación del read key. A ver, aquí estamos leyendo la... ok. Si se fijan, ocupamos más bien esta, que opcionalmente se imprima y se muestre al usuario. Ok, intercepts, determina si se despliega o no. True para que no se despliegue. Ok, entonces voy a usar esa. Entonces le voy a poner aquí simplemente true. Y acá también. ¿Qué va a pasar? Que la tecla que yo presione no se va a mostrar. A ver, ¿qué les parece así? Profe, ¿se podría usar un switch? En este caso, sí, se podría hacer. Pero es que de todos modos ocuparíamos un punto importante. De todos modos ocupamos el while. ¿Ok? Podemos usar un switch para decidir, porque por ejemplo, tal vez sea realista, porque en ocasiones vamos a tener diferentes teclas que vamos a presionar. Eso es común, lo del switch. Pero cuando presiona quit para salirte, presiona R para el que sigue y así, cuando tenemos muchas opciones, sí se usa el switch. Pero aquí que no es nomás Q o no, pues no necesitamos. ¿Está claro? A ver, preguntas acerca de esto. Vean cómo tuve que batallar un poquito porque no conocía yo bien lo de el console info, pero digamos que está bien porque es como lo normal que uno hace como programador. Ve así como que, ok, aquí ya sé que lo recibo, pero veo en la documentación, ok, ocupo hacer esto. Ok, ahí está. ¿Está claro? Es parte como de lo que hay que ir viendo. Pero lo importante aquí es nada más eso, conocer, ok, este método me va a regresar un objeto de un tipo que es una tecla. La tecla tiene un atributo que se llama cuál fue la tecla efectivamente. Y hay otro, este detallito no lo conocen, este se llama un enum. Pero imagínense que aquí yo lo puedo comparar y ya me fijo qué letra es. Y ya ahora sí lo hago. Ok. Entonces, a ver, lo voy a ejecutar. Ok, entonces ahí voy a poner otras teclas, La S, ahí estoy presionando muchas. Y hasta que presiono la Q, ya se termina. Ok, así sería. A ver, ustedes háganlo, a ver si es cierto. Pónganle otra letra. Entonces, algo que pasa en este tipo de programas que no sucede en un programa de forma de Windows es que aquí la programación y la interacción con el usuario es lineal. O sea que aquí yo voy preguntándole cosas y después respondo. Pregunto, respondo, pregunto, respondo.
Mientras que en una aplicación como de forma de Windows, pues como es basada en eventos, en cualquier momento el usuario puede presionar un botón o presionar otro. Digamos que ya es más libre la manera en la que va a interactuar el usuario. ¿Okay? Aquí es muy controlada. Me mandas algo y yo te respondo con algo. Normalmente yo voy a estar trabajando con valores constantes para que sea más rápido de hacer nuestros programas. O sea, en lugar de preguntar, de hacer un read line o decirle al usuario, presiona qué dato quieres. Ah, o este. Entonces hago como un menú. Todo ese tipo de cosas yo no las programo mucho. ¿Por qué? Porque se me hace que no es tan necesario ahorita enfocarnos en la parte interactiva, sino más bien en la parte del paradigma de programación orientada a objetos. Bueno, entonces, ¿lo pudieron hacer el programita? Sí, maestro. ¿Sí? Ok, Sí. entonces aquí podríamos hacer algo como esto, ¿no? Presiona la tecla Q para terminar. Algo así podríamos hacer, ¿no? Y ya incluso esto lo podríamos poner así. Ok, si no, ahí se va a quedar. Okay, no va a salir. Bueno, ahora. Lo otro. A ver, vamos a hacer un método muy sencillo. Voy a hacer un método que sume dos números. ¿Ok? Entonces, voy a venir hacia acá abajo. Podría ser una clase distinta, pero ahorita que estamos programando aquí de una manera muy básica y recordando lo que estábamos, cómo programamos en fundamentos de programación, voy a ver cómo crear un método. Okay, entonces me imagino. El método suma, nada más va a sumar dos números. ¿Cuántos valores tengo que tomar? ¿Cuántos parámetros? Si quiero sumar dos números enteros. Pues yo pienso, ok, va a ser suma y va a recibir dos enteros. Voy a ponerle aquí un entero al cual yo le voy a poner el nombre que yo quiera. Le voy a poner, ese se va a llamar A, ahí lo voy a recibir. Imagínense que aquí estoy declarando una variable local para mi método. Y aquí voy a poner B, int B. Ahora el resultado de sumar estos números, ¿de qué tipo es? Si yo sumo un entero y con otro entero, ¿qué voy a obtener de resultado? ¿De qué tipo va a ser? Pues entero, ¿no? Ajá, un entero, que eso es lo que voy a regresar. Y este método también va a ser estático porque está dentro de main, entonces ocupo hacerlo. Ahora, aquí ya me está reclamando Visual Studio, me dice, hey. Ah, bueno, aquí por un lado me dice que, pues oye, pues ponle con S mayúscula para que esté mejor. Y la otra es que no he regresado un entero. Entonces, vean cómo, eso es bien importante, ¿eh? Vean cómo hago el método. Primero pienso en el nombre. Después pienso si tiene o no parámetros. De qué tipo son. Y qué voy a regresar. Qué tipo de dato voy a regresar. ¿Ok? Piensen en eso. Ok, voy a sumar. ¿Qué ocupo? Esto y esto. ¿Y qué regreso? Esto. Esto es lo más importante del método antes de empezarlo a hacer. A eso se le llama la firma del método. ¿Ok? Signature del método. Y eso importa mucho. Por lo tanto, piénsenlo de ahí. Y después siempre abran y cierren las llaves porque un método es un bloque. ¿Ok? Entonces siempre voy a poner una llave. Automáticamente, como es para programadores, este IDE va a ser la llave que se cierra para definir el bloque y después yo simplemente le doy un enter y ya empiezo a programar. ¿Ok? Entonces, en este bloque es donde va a existir todo lo que yo necesito para sumar estos dos números con la condición, como ya estipulo aquí que voy a regresar un entero, pues tengo que regresar un entero forzosamente. ¿Ok?
Entonces yo podría hacerlo muy rápido, esto muy básico. Podría poner return ya de una vez porque es algo muy fácil. Return A más B. Perdón, puse igual. A más B. Y ya. Ahí está bien. Ok. Tomo este valor de A y lo sumo a B y eso es lo que regreso. A ver, ¿está claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok, entonces aquí yo voy a simplemente vean cómo para yo probar este método puedo hacer esto. Podría simplemente poner aquí console. Vean cómo no voy a capturar nada. Simplemente lo hago así para probarlo. Console.writeLine. Y vamos a imprimir el resultado de ejecutar el método suma. Pero yo le voy a pasar los enteros directamente. A ver, suma 12,23. ¿Ok? O sea, vean cómo yo en lugar de poner código para, a ver, captura el primer número. Y ya, lo capturo, lo convierto entero y ya tengo en una variable el 12. Captura el otro número. Hago todo eso y ya tengo en una variable el 23. Me voy a evitar todo eso porque simplemente le voy a poner los enteros aquí directamente. Eso es algo que vamos a hacer mucho en el curso para hacerlo más rápido. ¿Ok? Es nada más por eso, porque es más fácil probar mi código si simplemente lo ejecuto directamente con algunos valores. ¿Ok? Entonces voy a ver simplemente si está bien. 12 más 23, ¿cuánto es? 35. A ver, vamos a ver. Ahí está, 35. Ok, ya presiono Q y listo. Ok. Entonces, ya este método hace lo que quiero. ¿Cómo pruebo yo un método? Pues le mando algunos parámetros y veo si me regresa lo que debería de regresarme, básicamente. Ok, ocupo aquí que haga esto, hizo esto. A ver, vamos a hacer otro método que se llame, a ver si ustedes traten de hacerlo, uno que se llame mayor. Ok, va a ser un método que se llame static mayor. Aquí me va a regresar el valor mayor. Entonces, empiezo siempre, fíjense, por el nombre. Ok, va a ser mayor. Y voy a ocupar, pues también, un entero, que va a ser la primera opción. A, int B. Y lo que voy a regresar es el entero también, donde voy a decir cuál de estos dos fue mayor. ¿Okay? Entonces aquí voy a poner un int. Y a ver, ¿cómo haríamos ese método? Hay varias formas de hacerlo. Ok, aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, ok. Simplemente, es muy fácil. Puedo ponerle if A es mayor que B. ¿Qué voy a regresar aquí? Si pasó esto. Entonces regreso A. ¿Verdad? Else. Okay, aquí le voy a poner else. Dos puntitos. Y aquí return. Me faltó el punto y coma aquí. Espérenme. Ajá, else. Return B. De hecho, aquí técnicamente no se ocuparía el B, el else, porque simplemente si no se hace eso podría seguir el programa y ya regreso la B, pero así lo vamos a poner, como para que se entienda mejor. Ok, y aquí siempre me va a regresar el mayor y lo volvemos a probar. Ok, a ver, vamos a ver si eso está bien. Ahora console
punto writeLine. Y aquí le paso varios ejemplos. A ver, mayor 3 o 5. Ahí debería regresarme. ¿Qué valor? 5, ¿no? Y aquí lo puedo ejecutar de una vez varias veces. Con varias pruebas. Por ejemplo, aquí le voy a poner 8. Y aquí le voy a poner 5. Entonces, ¿qué me debería regresar? 5, 8 y 5. ¿Estamos de acuerdo? Ok, a ver, lo corro. Está bien, 5, 8, 5 y 35. Y así vamos probando el programa que funcione bien. Ok, ¿queda claro? Sí. Sí. Esto es bien importante, miren, porque así es como se programa en la actualidad. Hay un estilo de programación que se llama programación dirigida por pruebas. Entonces, lo que yo hago es que hago código adicional para probar a ver si es cierto. O sea, imagínense que el método, el código de prueba sería, en lugar de llamarse console.writeLine, se llamaría prueba que sean iguales, y pongo esto, suma 12 más 23, quedamos que 35, aquí le pongo un 35, y entonces prueba, esto se llamaría prueba, mete estos datos y me debe regresar esto. Y si no es igual, me marca error y me dice, ok, aquí tiene, este método tiene algún error porque no regresa lo que debería. ¿Sí me explico? O sea, yo puedo ir validando todo mi programa para ver que no haya errores, sobre todo cuando agrego más funcionalidad, y en un programa muy grande es súper importante esto del TDD. ¿Ok? Desarrollo basado en pruebas. Y esto entonces es para que ustedes vayan viendo de una manera muy básica cómo probamos. Aquí cómo probamos, pues viendo que efectivamente él imprime lo que yo quiero que imprima, porque es lo que regresa el método. Entonces vean, esto es muy importante, que ustedes tengan aquí esta idea de que tenemos que tener métodos. A ver, entonces ya les queda claro cómo se programa aquí en la consola. Es más fácil, es más básico que en forma de Windows, porque todo aquí lo estoy viendo. No hay nada que no pase en mi programa que yo no lo esté viendo en esta pantalla. Ok. Déjenme ver, a ver. Yo creo que con eso es suficiente. Traten de hacer este programa, ¿okay? En su casa. Practíquenlo. Que cómo yo mando llamar el método, detallitos importantes que tal vez no han usado ustedes. Este lo estoy poniendo aquí directamente para verlo por rapidez, pero en muchas clases probablemente ustedes lo pusieron algo así: int respuesta, por decir algo, igual a la suma, y ya en respuesta tiene la respuesta y la podemos imprimir. ¿Okay? Entonces yo lo estoy haciendo de una manera más compacta, ¿okay? Porque eso es lo más normal, ¿okay? Pero en muchas ocasiones, para que se entienda mejor, o si esta respuesta la van a usar en otros lados, pues es mejor ponerlo en una variable. Entonces recuerden, ¿por qué esto lo puedo asignar aquí o lo puedo imprimir? Porque tiene un valor de retorno. Si yo aquí le pongo void, por ejemplo, a suma, quiere decir que no voy a regresar nada, y aquí tengo varios problemas. ¿Por qué tienes un return si dices que es void? Y un void no se puede asignar a un entero. Entonces, ese es un error. Le tengo que poner aquí int y ya todo tiene sentido. Vean cómo es como si fueran como candados. ¿Okay? Este es de este tipo, por lo tanto, yo lo puedo igualar a algo del mismo tipo. Suma es de tipo entero. Aquí lo vemos. Int, aquí está. O claro, porque aquí le estoy poniendo int. Incluso este que yo ni sabía, esto de console key info, pues yo ya sé, aquí dice, miren, me regresa un console key info. Ah, pues tengo que poner un console info y le pongo un nombre. Ok, este es un objeto. ¿Qué atributos tiene? Ah, pues tiene cuál es la tecla efectivamente. Ah, ok, entonces ya la puedo comparar por un valor tipo
tipo tecla. Y ya puedo trabajar. Ok. Bueno, entonces con eso terminamos. Si no hay alguna pregunta. Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí, sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces mañana continuamos con la clase. Me refiero a esta clase, al tema de clase. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye, profe. Hasta luego. Tome agua, profe. Bye.